que es nuestro nervio accesorio. Este nervio es motor, está formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal. Este acompaña a nuestro nervio vago. La raíz craneal se forma a partir de los axones de células nerviosas del núcleo ambiguo, dando su origen real del mismo núcleo y también del asta anterior de la médula, que posterior les voy a mencionar. El núcleo ambiguo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? La raíz espinal está formada por axones de células nerviosas del núcleo espinal y se halla situado en la columna gris anterior de la médula espinal en los segmentos cervicales superiores. El origen aparente de este par craneal es el surco retroolivar y el cordón lateral de la médula. La cisterna relacionada es la cisterna basal y el foramen de salida también es el orificio yugular, que es por donde nuestro nervio vago y glosofaringeo salen de nuestro cráneo. Aquí lo observamos en el esquema. Las funciones, bueno, es que nos ayuda con la movilidad de los músculos estriados del paladar, blando, faringe, laringe y esófago, y nos da movilidad de los músculos del cuello. Y por último, el 12º par craneal, que es nuestro nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor también que inerva todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estileogloso, iogloso y geniogloso. El origen real de este par craneal es el núcleo hipogloso. Este se halla cerca de la línea media, aquí la observamos, y inmediatamente por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo y aquí observamos nuestro núcleo hipogloso, dándonos origen de nuestro nervio hipogloso. El origen aparente es el surco preolivar. La cisterna relacionada es la cisterna prevulvar y el foramen de salida es el conducto hipogloso. Lo observamos aquí nuevamente en el esquema de nuestro cráneo por la parte inferior y aquí sale. Y la función ya lo mencioné, pero aquí lo puse otra vez, es que le da movilidad de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, le da movilidad general de los músculos hioideos de C1 y C2 y sensibilidad general y propioceptiva para los músculos anteriores y para la dura madre de la fosa craneal posterior de C2. Y con eso concluimos lo de los pares craneales. Muy bien, pues creo que no hay mucho que agregar con estos dos nervios, son nervios muy sencillos de aprender y de memorizar y de analizar. Entonces el 11º nervio craneano tiene dos núcleos de origen, es un nervio motor. El primer núcleo es el núcleo ambiguo, la parte más inferior del núcleo ambiguo, que va a hacer las mismas funciones que el nervio, las mismas funciones motoras somáticas que el nervio vago neumoástico, por eso se llama accesorio, ¿ok? Y la segunda raíz, que es muy importante, que está en las astas anteriores de la médula espinal, de C1 a C6, es el núcleo accesorio. Entonces, va a tener dos raíces, entonces, una raíz vulvar o craneal y una raíz espinal o cervical. Entonces, esas dos raíces van a formar el nervio 11º. Se le llama espinal porque una raíz se origina de la médula espinal cervical y se le llama accesorio porque la raíz craneal es accesoria del vago. De hecho, una vez que sale la raíz craneal, se va con el nervio vago, con las raíces nerviosas del nervio vago para inervar a los músculos de la faringe, de la laringe y del paladar. Y la raíz espinal, una vez que sale, pues se dirige hacia el cuello, hacia el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio para la movilización de la cabeza y para la movilización del hombro respectivamente. Entonces tenemos dos orígenes reales, el origen craneal que está en el bulbo raquídeo, que es el núcleo ambiguo, y la raíz espinal que está en las astas anteriores de C1 a C6, ¿ok? El origen aparente, lo vamos a dejar como el surco colateral posterior del bulbo o el surco retroolivar que ya mencionó Itzel. El foramen de salida del cráneo lo vamos a dejar como el foramen yugular o rasgado posterior. Recuerden que este rasgado posterior o yugular
lo comparten el 9, el 10 y el 11, igual que el origen aparente. Y la cisterna, pues es la cisterna bulbo cerebelosa o cerebelomedular. Y las funciones, pues ya las dijimos, ¿no? Es la de movilización de la cabeza, inervando al músculo esternocleidomastoideo, y la movilización del hombro, inervando al trapecio. Muy bien, y del 12º nervio craneano, pues es encargado de la lengua, hipogloso mayor. Ahora simplemente se le llama hipogloso, su origen real en el piso del cuarto ventrículo, en el trígono del hipogloso, en el bulbo raquídeo, por supuesto. El origen aparente, ese tiene un surco diferente. Este surco es el que está delante de la oliva. Entonces el surco preolivar. Y el foramen de salida del cráneo, pues es el conducto del hipogloso, que ya nos lo mostraron ahí en la base del cráneo. En la cisterna vulvar o prevulvar, porque ese está delante del bulbo raquídeo, no está en el ángulo cerebelo vulvar. Y la función, pues es inervar a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto a uno. ¿Se acuerdan cuál? A ver, Itzel, ¿cuáles de los músculos de la lengua no está inervado por el hipogloso? Itzel. A ver, María Elizabeth. El palatogloso. El palatogloso, ese viene del paladar y por lo tanto está inervado por él. ¿Por qué nervio, María Elizabeth? Ándale, María Elizabeth, gánate tu punto de hoy. No lo sabes. Para a ver, el décimo, perdón, el 10. O sea, el por el décimo, vago, el exactamente. vago. Uh-huh. El vago o neumogástrico, así es. ¿En qué equipo estás? En el 2, Melgar Hernández, María Elizabeth. Melgar Hernández, María Elizabeth. Bueno, ya llevas varias participaciones, Elizabeth. Bueno, muy bien. Entonces, con eso terminamos los nervios craneanos, doctores. ¿Con qué sigue? Vamos con cerebelo, ¿no? No, sigue el trayecto del nervio vago. A ver, vamos a ver el trayecto del nervio vago. Voy a presentar. ¿Quién lo va a dar? Yo, Marisil. Marisil. Marisil, ¿tienes dos nombres, Marisil? No, solo uno, Marisil. ¿Tu apellido? Cadena Dorantes. Cadena Dorantes. Ah, ya te vi, aquí está. Falta Melanie Pineda, ¿todavía no expuesto? No, es que cambiaron de grupo y así que se volvió a integrar al equipo otra compañera, que fue Aleni. Entonces, Pineda, ¿Melanie ya no está aquí? Doctor, es una de las compañeras de la que le mandé la lista que se habían salido del grupo. ¿Se salió del grupo entonces? Uh-huh. Fueron 5. Ok. ¿Y Alonso López Yasmín? Ella sí va después de mí, va a explicar el nervio accesorio, su trayecto igual. Trayecto del accesorio. A ver, adelante pues. Adelante, Maritzil. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, compañera, sí se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar. Doctor compañero, buenas tardes. Yo les voy a exponer el trayecto completo del nervio vago. El nervio vago, o también llamado nervio neumográfico, es el 10º de los 12 nervios craneales. Y su nombre del nervio vago debido a que se encuentra vagando, pues por todos los órganos por los cuales se distribuye. Vago, que proviene de la palabra latina que significa errante, o sea que va de un lugar a otro sin emplazamiento fijo. Este es esencial para el lenguaje y la deglución. Empieza desde el tallo cerebral hasta el ángulo esplénico del colon.
Se distribuye de manera general y sin especificar, podemos decir que este nervio vago va a estar inervando el tercio posterior de la lengua, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, los músculos de la laringe, de la faringe, la tráquea, el esófago, los pulmones, el corazón, el páncreas, el hígado y órganos que se encuentran contenidos en la cavidad abdominal. Este nervio vago es muy importante debido a que el 75% de las fibras parasimpáticas de todo el cuerpo se encuentran contenidos en este nervio. Y entonces el otro 25% se encuentra distribuido por lo que es el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el oculomotor y por el parasimpático sacro. Les voy a decir su origen real y aparente, pero así muy rápido, ya que pues anteriormente se los explicó mi compañera Lili. El nervio vago es un nervio mixto, entonces va a tener fibras motoras sensitivas y ya como había dicho que tenía fibras parasimpáticas. Sus fibras sensitivas van a ser de tres tipos. Fibras sensitivas somáticas, las fibras sensitivas viscerales generales y las fibras sensitivas viscerales especiales. Todas sus fibras sensitivas van a ser del tracto solitario y posteriormente van a signatar en sus dos ganglios. El nervio vago pues tiene dos ganglios, un ganglio yugular y un ganglio plexiforme. Les voy a señalar en este momento el tracto solitario, que es este que está aquí. Aquí tenemos el nervio vago con su ganglio yugular o superior y su ganglio plexiforme o inferior. Esas son sus fibras sensitivas. Ahora sus fibras parasimpáticas van a nacer del núcleo visceral de Müller. ¿Ven mi cursor? Sí, compañera. Sí, gracias. El núcleo micelar de Müller, o también el que se llama núcleo dorsal del vago, es el que me encuentro señalando en este momento, que está como de color moradito. Y finalmente sus fibras motoras van a nacer del núcleo ambiguo, que es este rojito. Y sus fibras motoras van a inervar lo que son los músculos intrínsecos de la laringe, y pues lo digo así de manera general. Ahora su origen aparente. El nervio vago tiene un origen vulvar y va a ser en el surco retroolivar. Aquí. Justo por debajo del glosofaringeo y por encima del nervio accesorio, que es este. Este sería el nervio vago, su origen aparente. Ahora sí voy a iniciar con su trayecto. Para la mejor comprensión lo voy a explicar por tres porciones: un trayecto cervical, un trayecto torácico y un trayecto abdominal. Comenzaré con el trayecto cervical. Aquí estamos observando el nervio vago, el que está señalado ahí. Una vez originado el nervio vago del surco retroolivar, este va a penetrar por el agujero rasgado posterior, que es este que está aquí, conocido como el agujero yugular. Recordemos que el agujero rasgado posterior o yugular va a estar penetrado por el glosofaringeo, el vago, el accesorio, la vena yugular interna y el seno petroso inferior. Entonces, va a penetrar por el agujero rasgado posterior o agujero yugular y sale hacia el espacio retroestilio.
retroestilio porque se encuentra justo por detrás de la apófisis estiloides. En este espacio retroestilio, aquí lo vamos a observar en esta imagen, en este espacio retroestilio, el nervio vago va a recibir a la rama interna del nervio accesorio, esta que está aquí. La va a recibir esa rama y se va a dirigir directamente hacia su ganglio plexiforme o ganglio nodoso, aquí. Bueno, entonces, había dicho que penetraba por el agujero rasgado posterior. En esta imagen está aquí. Aquí se ve el agujero. Y se encontraba en la región retroestilia. Se las estoy señalando. Una vez en la región retroestilia, este nervio va a perforar, va a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello. A esta altura, el paquete vasculonervioso del cuello va a estar formada por lo que es la vena yugular interna. Esa es la vena yugular interna, la azul. Y la arteria carótida primitiva. Hacia acá arriba es la arteria carótida interna, pero hacia acá abajo en el cuello mismo es la arteria carótida primitiva. El nervio vago va a estar ubicado entre ambos vasos. Entre ambos vasos, o sea, hacia posterior. Aquí tengo una imagen de lo que les acabo de decir. Se va a estar ubicado entre ambos vasos. Durante casi todo el trayecto del cuello, ambos vagos tienen el mismo trayecto. Sin embargo, pues este cambia cuando el vago llega a la altura de la articulación esternoclavicular. Aquí. Ahora el nervio vago derecho, a la altura de la articulación esternoclavicular, va a emitir un pequeño nervio, que es conocido como el nervio laríngeo recurrente. Es este, que va a estar abrazando, por así decirlo, la porción preescalénica de la arteria subclavia. Esto es en el valgo derecho en el cuello. Sin embargo, en el izquierdo, como vemos aquí, este nada más se encuentra a la altura de la situación esternoclavicular. Y pasa por dentro de la arteria subclavia, por aquí. Y pues no emite ninguna rama a esta altura. Y aquí pues ha terminado su trayecto cervical, ya que posteriormente va a penetrar por el orificio superior del tórax. El trayecto del nervio vago ahora en el tórax. Desde este punto les voy a describir el trayecto del vago derecho y el trayecto del vago izquierdo, por separado, ya que es un poco distinto. Tienes 5 minutos, Marisil, por favor, para que agilices tu plática. Ok. Empezaré con el nervio vago del lado derecho. Es el que está señalando, como había mencionado, que penetraba por el orificio superior del tórax. Acá. El nervio vago derecho, una vez que penetraba por el orificio superior del tórax, se aplica inmediatamente por el lado derecho o el borde derecho de la tráquea, que es aquí, donde está señalando. Justo por detrás de la vena braquioencefálica. Es esta de acá. Y la vena cava superior, que es esta de acá. Este nervio vago va a pasar por detrás del bronquio derecho.
A esta altura el nervio va a emitir numerosos filetes nerviosos que pues van a contribuir a formar el plexo pulmonar. El nervio vago derecho sigue su trayecto descendente y se hace posterior. Aquí. Algo importante es que el vago derecho es posterior en el esófago, mientras que el vago izquierdo es anterior en el esófago. A esa altura del vago derecho pasa por la cara posterior del esófago. Por aquí. Donde emite numerosas ramas que contribuyen a formar el plexo esofágico y finalmente penetra por el hiato esofágico. Por aquí. Por el hiato esofágico del diafragma. El hiato esofágico se encuentra a la altura de la 10ª vértebra torácica y ahí es donde termina el trayecto del vago derecho. Ahora el vago izquierdo está señalado aquí. Una vez que el vago derecho penetre por el orificio superior del tórax, este pasa justo por delante del callado de la aorta. Donde emite una rama que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que es este pequeñito acá. Es un trayecto descendente, porque pasa justo por detrás del bronquio izquierdo, donde también emite numerosos filetes que contribuyen a formar el paquete vasculonervioso del tórax y el plexo pulmonar. Sigue su trayecto esta vez, recordemos que es anterior en el esófago y emite ramos que contribuyen a formar el plexo esofágico. Finalmente, este nervio vago izquierdo penetra por el hiato esofágico del diafragma, que es aquí. Y aquí termina su trayecto torácico. Ahora, en la porción abdominal, había mencionado que el nervio vago izquierdo es anterior y el derecho es posterior. Empezaré con el vago izquierdo, con la imagen que está del lado izquierdo. El vago izquierdo, una vez que atraviesa por el hiato esofágico, aquí, se divide en 3 ramas, en la cara interior del carvix, en la cara anterior del fundus, creo algo así, y en la curvatura menor del estómago. Este nervio de aquí es el vas voluminoso. Se le conoce como el nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. Y también va a dar a un pequeño ramo, que es el ramo hepático, este pequeñito que está aquí, que lo da únicamente el vago izquierdo. Cuanto al vago derecho, mencioné que era posterior. Penetra por el hiato esofágico, igual aquí, y también se trifurca. Da rama para la cara posterior del cardiac, la cara posterior de la tuberosidad mayor del estómago y da un nervio importante, que es el nervio principal posterior de la curvatura menor, que es este acá. También conocido como el nervio criminal de Gracie. Se dice que este nervio debe ser disecado durante una vagotomía, o si no, va a fallar. Y la última rama muy importante que va a dar el nervio vago derecho va a ser la rama para el plexo ciliaco, que es esta. Aquí puse una imagen esquemática que el vago derecho va a dar una rama para el ganglio semilunar. Aquí. Donde va a formar el asa memorable de Reismake.
estas. Y a veces en un 45-50% de los casos, el vago derecho también va a dar otra rama, pero en el ganglio semilunar izquierdo. Y va a formar otras. Aquí es donde termina el trayecto anatómicamente. Entonces, de manera breve, una vez en la cavidad abdominal, el nervio izquierdo se distribuye por el estómago, mientras que el nervio vago derecho finaliza en el plexo celíaco, donde da ramas para las vísceras abdominales, que sería estómago, intestinos, riñones e hígado. Y sería todo. ¿Quién va a exponer el otro? Mi compañera Yasmin. A ver, Yasmin. ¿Sobre qué vas a exponer, Yasmin? Buenas tardes, voy a exponer sobre el trayecto del nervio espinal o accesorio. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, pues voy a empezar de manera breve y de igual manera. 5 minutos, por favor, ¿no, Yasmin? Ok, entonces me paso directamente al trayecto. Bien. Bueno, pues para hablarles del trayecto, vamos a ver aquí la imagen de un corte a nivel de la cabeza, que va a pasar por la cavidad bucal y por debajo del conducto auditivo externo. Acá. También va a pasar por una glándula preauricular y una glándula salivar, que es la glándula parótida. Entonces, una vez hecho el corte transversal, vamos a mirar desde arriba, que es lo que estamos viendo acá. Y aquí podemos ver la parte anterior, la parte posterior, la parte exterior y la parte medial. Bueno, como les dije, se pasa por la cavidad bucal. Esto que vemos acá, en este círculo, es la orofaringe. Y esta glándula, es la glándula parótida. Esto que vemos acá, este pequeño espacio blanco, es la apófisis estiloide y esta forma parte del hueso temporal. Ahora, aquí en esta parte, en este espacio retroestiloideo, es donde vamos a encontrar las estructuras vasculonerviosas importantes. Aquí en orden las vamos a ver. No puedo acercar mi pantalla, pero espero vean bien. En orden vamos a ver que la roja, la parte roja acá, es la arteria carótida interna. La de azul es la vena yugular interna. Este es el nervio craneal, glosofaringeo. Aquí tenemos al hipogloso, al vago y aquí tenemos al accesorio, que es el que yo les estoy hablando. Bueno, los nervios pasan por este espacio una vez que emergen del cráneo por sus orificios de salida y pasan por esta región y luego se distribuyen en las estructuras que van a inervar. Bien, pues el trayecto no es muy largo, como pueden ver. Entonces, ahora les voy a hablar sobre los músculos que inervan. Para hablar de sus funciones, vamos a ver que el nervio espinal
se dirige principalmente a dos músculos. Este músculo pertenece a la región del cuello y es el que se encarga de girar o rotar la cabeza, como lo decía el doctor. Es el músculo esternocleidomastoideo y su nombre nos va a indicar que los lugares donde se inserta. Vemos que se inserta en el esternocleido de la clavícula, que es acá. Y mastoideo porque se inserta en la apófisis mastoide del hueso temporal, es la parte de acá. Ahora el otro músculo que inerva es el músculo trapecio, que pertenece al complejo muscular del hombro, de la región posterior. Como vemos, se inerva en forma de abanico muy extenso, acá, a nivel de la columna vertebral, y principalmente en la columna cervical o torácica. Y luego se va afinando para llegar a sus inserciones a nivel de la espina del omóplato, también hacia adelante en la clavícula. Este músculo es el que se encarga de llevar hacia arriba y hacia abajo los hombros, es el que nos da esa movilidad. Y en esta imagen, por último, les voy a mostrar cómo se distribuye el nervio espinal o accesorio. Luego de que emerge de la base del cráneo, que es acá donde emerge, para dejar sus terminales en estos dos músculos. Aquí vemos cómo llega a los músculos que inerva. Y pues sería todo de mi parte. Bueno, muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta o duda para las compañeras que acaban de exponer? Si no hay preguntas, vamos a dejarle aquí. Esto realmente ya fue algo extra, el recorrido del vago y del espinal o accesorio. Pero qué bueno que lo expusieron. Vamos a dejarlo por aquí. Tengo una cirugía ahorita que ya no puedo posponer. Nos vemos el día jueves. Pónganse a estudiar, doctores, y estamos en comunicación. Que pasen bonita tarde y provecho. Saludos, doctor. Sí, hasta luego. Doctor, que esté bien. Provecho, buenas tardes. Suerte. Igualmente, doctor, que le vaya bien en su cirugía. Suerte, Gracias. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buena tarde. Hasta luego.